Muy buen día, queridos estudiantes, les saludo muy afectuosamente y también reciban un afectuoso saludo de parte de la tía Sandra. Hoy en la clase vamos a conocer los términos Q1, Q2 y Q3, los cuales permiten dividir la población en cuartiles para contextos reales. Esta clase corresponde a la clase 2 de la unidad número 4. Como en cada clase, recordarles que deben tener a mano su cuaderno, su lápiz, su goma y su texto aptos. Vamos a comenzar, ¿cierto?, con nuestro cálculo mental, en el cual ustedes van a tener que descubrir a cuánto equivalen algunos porcentajes de las cantidades que se les están entregando. Recuerden que para resolver deben aplicar la regla del 3 simple, que no es nada de complicada y que nos dice esa regla que para descubrir el valor que nos piden debemos multiplicar el valor que equivale al 100% por el porcentaje que nos están pidiendo descubrir y luego ese resultado dividirlo en 100. Pausen el video y resuelvan. Muy bien, vamos a ir comprobando los resultados. El 10% de 10.000 es 1.000. El 20% de 10.000 es 2.000. El 15% de 10.000 es 1.500. El 5% de 10.000 es 500. El 20% de 12.000 es 2.400. El 10% de 1.200 es 120. El 5% de 5.000 es 250. El 15% de 5.000 es 750. El 50% de 50.000 es 25.000. Y por último, el 50% de 10.000 es 5.000. Espero que hayan tenido los mismos resultados. Recuerden que esto debe estar copiado en su cuaderno. Al comenzar esta nueva unidad, es importante que recordemos algunos conceptos. Por ejemplo, es importante que recordemos para qué nos sirven los gráficos y las tablas de datos. Nos sirven para representar e interpretar información procedente de diferentes fuentes, de forma clara, precisa y ordenada. Los gráficos se utilizan para ilustrar y presentar un conjunto de datos relacionados entre sí, de manera que facilite su comprensión, comparación y análisis. Tenemos varios tipos de gráficos, como por ejemplo los gráficos lineales, de barras, de sectores, pictogramas e histogramas. Por su lado, las tablas se confeccionan a partir de dos tipos de datos. Uno cualitativo, es decir, que determina una característica o cualidad, y otro cuantitativo, que determina un número o cantidad. La idea es que se pueda leer un dato que indique una característica y a la vez pueda indicar una cantidad. Recuerden también tener a mano su lápiz, su cuaderno, su goma y su texto aptus. Aquí vamos a ver unos tipos de tablas. Por ejemplo, tenemos una tabla cuantitativa, en donde solamente tenemos información numeral. Y acá tenemos una tabla con variables cualitativas. También vamos a observar para que recordemos algunos tipos de gráficos, como por ejemplo el que tenemos aquí, que es de barra, circular y un pictograma. Recuerden también que deben en su cuaderno escribir la fecha del día de hoy y el objetivo de la clase. Seguimos recordando, ¿cierto? Nos preguntamos, ¿qué información entregan las medidas de tendencia central con respecto a la muestra? ¿Recuerdan ustedes cuáles son las medidas de tendencia central? Les recuerdo, entonces les recuerdo yo. Tenemos la moda, la mediana y la media. ¿Sí? ¿Las recuerdan? Recordemos qué representa cada una de ellas. La moda
es el valor o dato que más se repite en una muestra. La mediana, por su lado, es el valor que ocupa el lugar central de los datos ordenados estos de menor a mayor. Cuando nos encontramos con una muestra de datos impares, el valor que está en el centro corresponde a la mediana. Ahora, si la cantidad de datos que tenemos en la muestra es par, sumamos los dos valores centrales y sacamos una media. ¿Qué es la media? La media es el promedio de todos los valores. Se suman todos los valores y se dividen por el total de datos que tenemos. Espero que con estos recordatorios, recordando estos conceptos, podamos desarrollar de manera óptima nuestra clase. Y si es necesario, vuelvan atrás el video y revisen para que internalicen y se apropien de estos conceptos. ¿Ya? Vamos a comenzar, ¿cierto?, a introducirnos a los conceptos y al conocimiento que vamos a adquirir en la clase del día de hoy. Leamos y relacionemos. América Latina y sus resultados en una de las pruebas internacionales en lectura en el año 2009. La mayor parte de los estudiantes del primer y segundo cuartil socioeconómico y cultural de los países de la región alcanzan niveles de logro por debajo del nivel 2, es decir, no han desarrollado las competencias básicas para desempeñarse en el área. Los estudiantes que dominan el nivel 2 son capaces de responder a ítems básicos de lectura, tales como ubicar información directa, realizar inferencias sencillas de distintos tipos, determinar lo que significa una parte bien definida de un texto y emplear cierto nivel de conocimientos externos para comprenderla. Bien, aquí nos entrega una información bastante importante. Conversemos. ¿Qué entendemos del texto? ¿De qué nos están hablando? Nos están hablando, ¿cierto?, de una prueba que se aplicó en Latinoamérica y que nos dice que los resultados no son muy óptimos. Una prueba en relación a la lectura, lenguaje, ¿cierto? Bien, ¿qué palabras son nuevas? ¿Qué palabras no habíamos escuchado nosotros nombrar? ¿Qué entendemos por primer y segundo cuartil socioeconómico y cultural? Piensen. Entonces, palabras nuevas, primer y segundo cuartil. ¿De dónde vendrá cuartil, por ejemplo? Socioeconómico y cultural. Cuartil debiera venir de cuarto, ¿cierto? Muy bien. Socioeconómico y cultural tiene que ver en el lugar donde vive la persona, su ambiente, sus recursos económicos y a lo que tiene acceso. Si tiene acceso a la lectura, por ejemplo, a la educación, involucra todos esos términos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se divide la población en 4 partes, cuartil. Se dividen los datos obtenidos de la población en 4 partes. ¿Cuál podría ser la diferencia entre dividir la población en 4 partes o dividir los datos obtenidos de la población en 4 partes? Es importante que se lo planteen, ¿ya? Pongan atención a lo que viene. En este caso vamos a observar los siguientes datos y con estos datos los vamos a dividir en 4 partes. El ejemplo dice, el canal de YouTube Hola, soy Germán tiene millones de visitas. Aquí te damos una lista de la cantidad de millones de visitas, ¿ya? Si se fijan, hay una serie de números. Todos ellos, 10, 16, 24, se refieren a
10 millones, 16 millones, etc. Todos los datos deben ser redondeados al millón. ¿Perfecto? Entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? A agruparlos. Ahí tenemos un grupo, un segundo grupo, un tercer grupo y un cuarto grupo. Pero ¿con qué nos encontramos aquí? Nos encontramos, por ejemplo, con que los datos en los diferentes grupos se repiten. ¿Ya? Se repite el 30, el 35, el 22, el 27, ¿ya? Entonces están desordenados. ¿Y qué deberíamos hacer para dividir los datos de la población en 4 partes? ¿Qué creen ustedes? Deberíamos ordenar estos datos, ordenarlos de menor a mayor y luego dividir en 4 partes los datos de la población encuestada. Es la mejor forma para poder trabajar. Esto deben anotarlo en su cuaderno y enmarcarlo para que lo destaquen y se lo puedan aprender. ¿Qué son los cuartiles? Bien, los cuartiles son 3 valores de la variable que dividen un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. ¿Ya? Cada grupo de datos es un cuarto del total de los datos. Esto nos permite dividir la información en el primer 25%, en el segundo 25% que sumarían 50% y en un tercer 25% que sumaría 75%. Un cuartil es un valor que está dentro del rango de datos y es el valor que permite hacer la división en 4 grupos de datos. O sea, en un entero, ¿cierto? Si lo trasladamos a fracción, un entero lo dividimos en 4 partes. ¿Sí? Tendríamos 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Si lo vemos en porcentaje, tendríamos 25%, que sería el primer cuartil, 50%, que sería el segundo cuartil, 75% el tercer cuartil y finalmente el otro punto sería el 100%. El primer cuartil se denota por la letra Q y un número 1 y coincide con la mediana de la primera mitad de los datos. El segundo cuartil se denota por Q2 y coincide con la mediana. No olviden que la mediana, a ver si se acuerdan, la mediana es el valor que ocupa el lugar central de los datos ordenados de menor a mayor. Y por último, el tercer cuartil se denota por la Q acompañada de un 3 y coincide con la mediana de la segunda mitad de los datos. Bien, ahora vamos a aplicar este aprendizaje que tiene que ver con los cuartiles. Vamos a observar la siguiente tabla, ¿cierto? Que nos entrega la cantidad de habitantes de los países de América Latina. Tenemos en este caso la información de 17 países. Vamos a ir completando la siguiente información en base a lo que nos entrega esta tabla. La primera pregunta que nos debemos hacer es: ¿cuáles y de qué tratan los datos en esta tabla o en cualquier otra tabla? Lo primero que deben preguntarse ustedes es ¿cuáles y de qué tratan los datos? Se trata de decidir sobre los datos en los cuales se va a trabajar, o sea, saber de qué estamos hablando, ¿ya? Entonces la respuesta en este caso es cantidad de habitantes por país sudamericano. Contar la cantidad de datos, hay 17 países encuestados.
Lo segundo que vamos a hacer y que es muy importante, como se los dije anteriormente, es ordenar nuestros datos. En este caso vamos a ordenar la cantidad de habitantes de los países sudamericanos y lo vamos a hacer desde el país que tiene menos habitantes al que tiene más habitantes, o sea, de menor a mayor. El país en este caso que tiene menos habitantes tiene 3.000 habitantes y el que tiene más habitantes tiene 193.252.604 habitantes. Ahí tenemos la información de los 17 países ordenada. Una vez que ya ordenamos los datos, ¿cierto? Vamos a determinar los extremos de los datos. Extremos, ¿cierto? El principio y el final. En este caso, sería 3.000 habitantes, el extremo, el dato más pequeño, el mínimo, y el dato máximo es 193.252.604 habitantes. El mínimo, 3.000 habitantes, el máximo, 193.252.604 habitantes. Es muy importante ir realizando esto en orden. Ahora vamos a determinar la mediana o segundo cuartil. Recuerden que la mediana es el valor que ocupa el lugar central de los datos ordenados de menor a mayor, ¿ya? Y también recuerden que si la cantidad de datos que tenemos es impar, el valor central de la mediana va a ser el que quede al medio. Y si son datos pares, se suman los valores centrales y se divide en 2. Bien, aquí tenemos 17 datos, ¿cierto? Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer? Contar la mitad. La mitad de 17 es 8. 8 y 8, 16. Entonces, el valor 9 tendría que ser nuestra mediana. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí se encierra el valor 6.831.000, que sería nuestra mediana o segundo cuartil. 6.831.000 habitantes. A eso equivale la mediana de los datos o el segundo cuartil. Muy bien, ya determinamos, ¿cierto?, la mediana y el segundo cuartil. Ahora vamos a determinar el primer cuartil. El primer cuartil lo vamos a ubicar entre el valor mínimo y la mediana. Entonces sería la mitad. Tenemos 3.000, después vienen 3 valores, la mitad de la mediana, y aquí tenemos 3 valores más antes de llegar a la mediana o segundo cuartil. Por lo tanto, el primer cuartil o el valor del primer cuartil corresponde a 542.976 habitantes. Y ahí vemos cómo se escribe. Cuartil 1 o primer cuartil es igual a 542.975 habitantes. Muy bien, ahora vamos a determinar el tercer cuartil. Tenemos, ¿cierto?, nuestros valores extremos, que es 3.000 y 193.252.604, y vamos a ubicar nuestro tercer cuartil, que tendría que estar dentro de nuestra mediana, que era 6 millones, y de nuestro valor máximo, que era 193 millones y fracción. Contamos, ¿cierto?, cuál sería la mitad y nos encontramos con que sería, después de 6 millones tenemos 1, 2, 3 valores, y el cuarto, 28.833.845 habitantes corresponderían al tercer cuartil. ¿Tenían ese valor? Muy bien.
para ir concluyendo nuestro trabajo de análisis de los datos que tenemos, ¿cierto? Vamos a hacer un resumen con los datos más importantes que descubrimos en esta tabla que analizamos. Descubrimos, ¿cierto?, que el valor mínimo era de 3.000 habitantes, que el máximo de habitantes de un país de América del Sur era o correspondía a 193.252.604 habitantes, que el primer cuartil corresponde a 542.975 habitantes, que el cuartil 2 o la mediana corresponde a 6.831.000 habitantes y que el cuartil 3 corresponde a 28.833.845 habitantes. Ahora, esto que aprendieron lo pueden aplicar en cualquier ejercicio cuando les entreguen una tabla. Hemos llegado al final, ¿cierto?, de nuestra clase. Favor no olvidar responder la evaluación formativa que se anexa en la entrega de las cápsulas, ¿ya? De cada cápsula. Es importante porque es la única forma que tenemos nosotros con la tía Sandra de revisar y de retroalimentar y de poder trabajar de manera óptima con ustedes y poder comentarles en qué se han equivocado y cómo pueden corregir. Como siempre, nos despedimos con una frase que los haga reflexionar. No tengan miedo de fallar, porque solo a través de los errores aprenderás a tener éxito. Que tengan un muy buen día, no olviden contestar sus formularios, sus cuestionarios, ¿cierto? Y cualquier duda o consulta dirigirse a la tía Sandra o a mí. Un abrazo cariñoso, nos vemos en la próxima clase.